Saludos hermanos y amigos que estáis conectados en esta hora con todos nosotros, como también aquellos que más tarde puedan acercarse a la palabra del Señor y a la alabanza que en esta mañana queremos expresar todos. Deseo que os encontréis en la mejor disposición y situación, tanto mental como emocionalmente, en estos tiempos que estamos viendo tan difíciles. Solamente aquí recordar que pronto ya se nos permite el poder reunirnos, estamos ya preparándonos y organizándonos para que el próximo domingo este mensaje pueda darse directamente ya en nuestro culto, o al menos con un grupo de hermanos que podamos ver o vernos en la situación en la que nos encontramos. Mientras tanto, seguiremos en la misma línea y seguiremos informando de los cambios que podamos ver o hacer. ¿De acuerdo? Ahora, antes de entrar en lo que sería la exposición de la palabra y después que tendremos una canción que nos ayude a alabar al Señor, vamos a pedir su bendición sobre todos nosotros. Oremos. Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por permitirnos acercarnos a ti a través de esta oración y como pueblo, a pesar de que podamos estar dispersados. Gracias también porque nos permites tener en nuestras manos tu palabra y poder conocer cuál es tu voluntad. Gracias porque podemos cantarte y alabarte y saber que tú escuchas. Te pedimos, Padre, por todos y cada uno de aquellos que están ahora en nuestra memoria y en nuestro corazón, los enfermos, los necesitados de diferentes clases, Señor, que tú tengas misericordia sobre ellos, sobre todos y cada uno de nosotros, que a pesar de las circunstancias nos ayudes a sentirnos como iglesia y que tu palabra ahora mueva también nuestra voluntad. Y esto, Padre, te lo pedimos porque tú nos has acercado a ti en el pacto, en las promesas que es en tu Hijo Jesucristo, que ahora es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. En su nombre, amén. Voy a retomar la serie que hace ya bastantes domingos estábamos siguiendo en Primera de Corintios. Quizá para poder ver nuestra normalidad, o al menos así intentarlo. Durante varios domingos vamos a acercarnos, en Primera de Corintios 7 y en adelante, al tema del matrimonio o de la familia y todo lo que tenga que ver en este contexto. Entonces será una serie en la que tendremos que ir viendo diferentes aspectos. En esta mañana quiero que leamos todos en Primera de Corintios, capítulo 7, comenzando desde el primer versículo. Leeremos únicamente los primeros 9 versículos. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo primero. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer en el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues,
a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Como veis, es un contexto muy directo, muy claro, preciso sobre la relación conyugal y la sexualidad también, aun cuando no se cite en esta palabra. Pero antes que ello, yo quisiera que consideremos algunas cosas. Vamos a ver 4 puntos en este momento. Lo primero que tiene que llamar tu atención es cómo es que Dios muestra interés en estas cosas tan peculiares o tan particulares. Que Dios se preocupe de tu sexualidad. Y no solamente lo que es Dios en sí, sino toda la escritura que pueda tratar estos asuntos tan particulares, tan íntimos. Uno puede pensar de una manera general o muy global que Dios quiere sanar tu alma y que se preocupe de estas cosas generales y amplias. Pero de pronto nos sorprende que deje estas cosas tan importantes y esenciales para implicarse en asuntos tan concretos. Y es que resulta que hay un concepto erróneo de que Dios solamente se va a preocupar de la espiritualidad y que esta espiritualidad tiene que ver solo con la oración, por ejemplo, o con el concepto de la escritura, o incluso a lo mejor sobre el evangelismo, la comunión cristiana. Entonces pensamos que nuestra espiritualidad se va a medir con el tiempo que dedicamos a la oración o nuestra actitud con el resto de la iglesia local, en cómo nos reunimos, o si leemos más o menos la escritura. Pero en realidad podemos ver que la palabra de Dios, y por tanto es Dios en su palabra revelada, que ésta está llena de situaciones muy concretas y exhortaciones. Por ejemplo, podemos ver a los padres, cómo los padres deben de tratar a los hijos, o cómo los hijos deben de padres. Podemos ver cómo es el marido, tiene que ser el marido con la esposa o la esposa con su marido. Y entramos en otras áreas muy específicas, como por ejemplo qué tipo de alimentación uno está haciendo o cómo está cuidando su propio cuerpo. Y se ve entonces, podemos empezar a descubrir que Dios está preocupado con esas cosas que a nosotros quizá nos parezcan muy secundarias o muy pequeñas o menos importantes. Pero es que para Dios y para la Escritura, esto aquí es donde se expresa nuestra vida espiritual o nuestra espiritualidad o nuestra relación con el Evangelio o con Cristo o con Dios mismo. Porque sabéis que, por ejemplo, uno puede estar leyendo la Biblia de una manera regular y a la misma vez estar viendo pornografía y engancharse o tener ciertos vicios secretos en su corazón. Uno puede estar haciendo largas oraciones públicas o en su casa y a la misma vez estar despreciando a su mujer o no teniendo cuidado con respecto a su familia. Puede que estés llevando el Evangelio a otro, proclamando las buenas nuevas y a la misma vez estar murmurando el uno para con el otro. Es decir, que podemos tener un aspecto que a nosotros nos parece muy espiritual, pero en realidad tenemos otro sector en nuestra vida que está muy alejada de las cosas del Señor.
Y para Dios es tan importante que tú hagas tus oraciones e incluso oraciones públicas, pero que a la misma vez estés tratando con la honra o como vaso más frágil a tu mujer. Y de la misma forma puede que el Señor quiera de ti de una manera muy particular que evangelices y que lleves el evangelio a tus amigos, familiares o vecinos, pero que a la misma vez frenes tu lengua y tu comportamiento en otras áreas. Para ello, porque a Dios le preocupa estas cosas más secundarias a nuestro punto de vista, es que Dios va a proveer en la palabra de Dios las advertencias por una parte y los principios, además, las instrucciones por las cuales tú debes de guiarte en estos asuntos, en estas áreas. No solamente en lo que tiene que ver con las partes más públicas o más generales o en el contexto de la iglesia, sino también en las privadas y en las familiares. Vamos a ver cómo hay principios, mandatos de las escrituras de cómo debe de ser, por ejemplo, tu intimidad en el hogar. Como podríamos verlo si fuera otro contexto el que estuviéramos estudiando, en cómo tienes que actuar en el trabajo o cómo tendrías que cuidar o gobernar tu propio cuerpo o tu salud. Hay una guía espiritual en las escrituras. Por una parte tenemos el sentido común con respecto a todos estos. O tenemos la guía del Espíritu de una manera muy directa. Pero también tenemos en la palabra de Dios pasajes como este u otros pasajes, donde nos dice que un creyente, el cristiano, debe de actuar en este contexto o en otros de una manera muy particular. Tenemos que ejercer, por tanto, nuestro sentido común. Hay un principio muy claro en las Escrituras, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 7, cuando nos está hablando de esta conclusión de la ley, que nos dice, por ejemplo, hacer a los demás lo que os gustan que os hagan a vosotros, es algo tan simple, tan de sentido común, que lo podemos aplicar, por ejemplo, en cómo el esposo trata a la esposa o cómo la esposa trata al esposo. Y este principio que es general, que es de sentido común o de la gracia común, podemos ver que hay unas normas o unos detalles en las escrituras que lo va a ampliar. Cuando nosotros leemos estos primeros versículos que se han leído antes, podemos ver que es de sentido común. No os neguéis el uno al otro. Esto es algo tan claro y que está en la naturaleza de cada uno, pero que la Escritura nos dice, el Señor nos dice, esto así es de la manera que te tienes que preocupar. Entonces, esta es mi primera cuestión en esta mañana. ¿Te preocupa a ti lo que a Dios le preocupa? Es decir, cuando tienes tú un concepto acerca de Dios y que Dios te va a decir que quiere la salvación de tu alma, o que tiene un plan para tu vida, o cómo el Señor Jesucristo ha venido a este mundo a salvar a los pecadores. Estos temas que son tan gloriosos, que nos muestra la grandeza de nuestro Dios y el amor de Dios para con las almas. ¿Te preocupa? ¿Tienes interés en ellas? Por supuesto que sí, si no, no estarías escuchando este mensaje. Por supuesto que sí, si no, no estarías con la Biblia en tus manos. Claro que te preocupan estas cosas y que quieres agradar a Dios con respecto a tu alma y que quieres alcanzar el cielo y la gloria. De la misma manera que a Dios le preocupa tu alma y que hemos dicho que también le preocupa la relación con tu esposa o con tus hijos, es que también debería de preocuparte a ti. No solamente te centres en si estás dedicando tiempo a orar en tu vida, sino si estás teniendo el tiempo necesario para cuidar la relación íntima con tu esposo o con tu esposa, o la intimidad personal tuya, simplemente si eres soltero o viudo, como también se señala aquí. Vayamos al segundo principio, la segunda idea que yo quiero que centremos. Si a Dios le preocupa el estado de tu alma y el estado de tu hogar
y de tu relación conyugal, a la iglesia y a la iglesia local también le debería de preocupar. Y tendría que enfatizar y dedicar también tiempo incluso a estas áreas. Pablo, en los primeros capítulos de esta carta, ha tratado asuntos que había oído que habían ocurrido. Por eso nos dice que, según le habían informado los de Cloé, lo que él había visto acerca de las divisiones, Pablo lo tiene que tratar de manera dura y clara. También se nos señala en el capítulo 5 de que ha habido un problema de inmoralidad dentro de la iglesia que no se ha tratado con disciplina. No lo ha traído la iglesia, simplemente Pablo ha oído o sabe la necesidad que tiene la iglesia local de aplicar disciplina. Así que Pablo escribe su carta tratando de aliviar o de solucionar el problema de la división o el problema de la falta de disciplina dentro de la iglesia, capítulo 5 y capítulo 6. Pero a partir de aquí van a surgir otra serie de preocupaciones que hay en la iglesia. Así que la iglesia de Corinto ha escrito una carta, ha escrito una segunda carta, trayendo ciertas cuestiones en las cuales ellos tienen dudas. Hemos leído en este versículo primero, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, y entonces viene una respuesta de la parte de Pablo. En el versículo 25 volveremos otra vez a escuchar acerca del problema de la soltería, ¿no? El celibato de algunos como lo tenían, capítulo 8, versículo 1, el versículo 4, etcétera. Vamos a ir viendo diferentes cuestiones que la iglesia de Corinto tenía en su preocupación. Este detalle también es importante que podamos ver las diferencias. No solamente es lo que la iglesia le estaba preocupando, sino también lo que Pablo estaba viendo aun cuando a la iglesia no le preocupara. No solamente era lo que Pablo estaba escuchando de las debilidades de la iglesia de Corinto, sino otros asuntos que estaban surgiendo. Las cartas, las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento, son esta exposición de la palabra en el contexto personal y particular. Por eso, la iglesia tiene que ver que la exposición de la palabra, igual que el trabajo pastoral, debe de tratar todas las preocupaciones, tanto las que se ven directamente por la congregación como aquellas en las que el pastor pueda estar viendo, en las cuales uno se pueda sentir culpable o no, en lo que uno se pueda sentir cómodo o no. Seguramente habrá cosas que le puedas sugerir al pastor o me pueda sugerir a mí o a alguno de los ancianos que te preocupan y que entonces le das una importancia grande. Es decir, pastor o anciano, mira lo que está ocurriendo, esto debería de tratarse, cómo se organizan los jóvenes o cómo se ayuda en este área o en este contexto. Pero habrá veces en las que tú no puedas ver o no te pueda interesar o pienses que es secundario o que tú lo tengas a tus ojos solucionado, pero que también el trabajo pastoral lo tiene que afrontar, lo tiene que presentar. Te guste o no, lo que a Dios le preocupa, a la iglesia debe de preocuparle. Te guste oírlo o no, habrá cosas que tienes que oír porque la Escritura lo dice y no lo marca. Habrá cosas que te avergüencen porque hay intimidad o no estamos acostumbrados a escucharlo, pero aun cuando te incomode, necesitas de saberlo. Yo tengo que venir con la luz de la palabra y decirte o señalarte qué áreas de tu vida o de la vida de la iglesia están fallando, incluso en aquellos que puedan ser en la intimidad de tu hogar. Porque si a Dios le preocupa, a la iglesia le preocupa, a mí me debe de preocupar. Y por tanto la exposición de la palabra tiene que tratar estos detalles, como veremos en los siguientes domingos,
Y tú tienes que buscar una solución y una respuesta. No solamente que lo tienes que buscar en esos libros que se escriben de psicología, sean cristianos o no cristianos, que te puedan ayudar en estas áreas, sino que si Dios tiene interés en estas cosas, ¿qué es lo que Dios tiene que decir? Y si Dios tiene algo que decir, ¿lo estoy escuchando yo? ¿Estoy oyendo aquello que es necesario para mi alma, para mi vida social o conyugal? No pienses que porque no te preocupan es que tú estás bien. Puede ser que tú seas indiferente o lo tengas con manera superficial o creas que simplemente por hacer esa oración larga o por tener unos tiempos devocionales de leer las escrituras, todo lo demás está bien. Porque a lo mejor tu esposo o tu esposa se siente ignorado o despreciado, quizá tus hijos están viendo un mal ejemplo en otras áreas. No quiero, y aquí va mi segunda cuestión, no quiero que me escuches en esta mañana como un mero ritual. Ha llegado el domingo por la mañana, tengo que escuchar la exposición de la palabra, tengo que reunirme con los hermanos, tengo que escuchar un sermón, ya he cumplido mi tarea, ya he escuchado, ya puedo seguir con mi vida normal. No, esta no es mi intención. Quiero que me escuches como aquel que le preocupa lo que a Dios le preocupa y por tanto me preocupa lo que tú necesitas con respecto a tu vida. Primero, que a Dios le preocupa la intimidad de tu hogar y tu sexualidad en una manera mucho más concreta, como otros temas de la misma índole, que la Escritura lo trata y por tanto la Iglesia debe de tratarlos de manera específica con la exposición de la palabra, como ahora, o quizá con el trabajo pastoral. Pero ahora se nos está tratando de un problema que nos dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno, no sabemos si era una cuestión que ya estaba trayendo la misma iglesia de Corinto en la carta, o es la conclusión que Pablo está trayendo sobre ciertas dudas que tenía la iglesia de Corinto. Sea Pablo o sea la iglesia lo que está diciendo, lo que nos está mostrando aquí es una preocupación por el sexo, por la sexualidad. Una preocupación que es real también hoy. Hoy también se está tratando acerca de la sexualidad. Los excesos o los defectos. En el capítulo 5, versículo 1, se estaba dando un exceso. Es una relación incestuosa, inadecuada, que se estaba dando. Más adelante se nos va a tratar acerca del adulterio y cómo debería de tratarse en este asunto. En el capítulo 6 nos habla, ¿no?, de evitar la fornicación o la prostitución, de lo que se estaba viendo muy en común en Corinto. Y por tanto quizá había una reacción, como la del péndulo, que otras veces hemos hecho referencia, a por tanto decir, bueno, pues si esto es así, mejor es no casarse. Incluso no tener este tipo de relación dentro del matrimonio mismo, como si esto fuera algo más sagrado, más espiritual o especial. Ya ocurrió de alguna manera con los propios discípulos cuando leéis en el Evangelio según Mateo capítulo 19, donde los discípulos ante la situación del divorcio dicen al Señor Jesús, si esto es así, mejor es no casarse. Y es que esto es un error muy común y es un error incluso que hace la Iglesia Católica, cuando está tratando del celibato como si fuera un nivel más santo, más espiritual. Era un error que se estaba dando en los maestros. Pablo en Primera de Timoteo ya está advirtiendo que vendrán algunos que prohibirán casarse. Y quizá podría haber habido una buena intención, pero que era un error a la luz de las Escrituras. Es un error gnóstico, es un error muy común
de pensar de que todo lo que tenga que ver con el cuerpo y por tanto con la sexualidad es de un nivel más bajo de aquello que tenga que ver con el corazón o con la mente y que sea más espiritual. Es un error que podamos verlo hoy incluso en la misma iglesia católica, en la iglesia evangélica, en su propio contexto. Ya algunos padres de la iglesia se mutilaban y se apartaban de toda la vida social o familiar buscando un nivel más alto de espiritualidad. Es el peligro, que podemos ir de un extremo, la liberalidad, la inmoralidad, la amplitud de nuestra sexualidad y por otra parte la rigidez y el celibato y las prohibiciones y las limitaciones. Pablo, en esta carta, tratando acerca de este asunto, va a ir de una manera muy directa y muy clara y va a dar unos principios muy concretos acerca de todo esto. Aun cuando Pablo defendía el celibato, y aquí ya vendrá un tiempo en que lo vamos a dedicar con más detalle, pero podemos ver en el versículo 7, versículo 9, versículo 26, como él recomienda, por ciertas razones, quedarse sin casar, también defendía de la misma manera el matrimonio. A unos les ha dado el don de una manera y a otros les ha dado otro don de otra forma. Por tanto, tanto el matrimonio como el celibato, el no casarse, son igual a la hora de honrar al Señor o de la espiritualidad. Quizá en el contexto del ministerio, pero tenéis que recordar que aún incluso en ese área se recomienda a aquellos que desean obispados que sean maridos de una sola mujer. O nos dice el autor de Hebreos, también nos recuerda de una manera clara, honroso es a todos el matrimonio. Así que no pensemos ya directamente que este versículo 1 y 2 nos está marcando que es mejor quedarse sin casar o que es mejor esta forma u otra de vivir nuestra sexualidad. No, lo que el pasaje nos va a marcar, y aquí entramos en nuestro capítulo, en nuestro punto 4, es que debes de servir a Dios allá donde te encuentres y según tus propias circunstancias. Si estás casado, tienes que buscar servir al Señor casado. Y si estás soltero, tienes que buscar servir al Señor estando soltero. Tanto en este versículo 7, tenemos más adelante, como también en el versículo 17, etcétera, y va a continuar así a lo largo de todo el capítulo, va a ser de una manera muy clara y muy contundente que, evitando aún así el pecado en tu vida, ¿cómo estás ahora? ¿Estás casado? ¿Estás soltero o soltera? ¿Estás separada? ¿Estás divorciado? ¿Estás viudo? No importa. Lo importante es cómo estás viviendo tu vida personal e íntima y dentro del hogar. Que lo principal y lo primordial es honrar al Señor. Mira, estés donde estés y sea como sea tu vida, hazlo lo mejor posible. Mejora todo lo que puedas. Tienes que pensar que tienes que servir al Señor si estás casado a través de tu relación con tu esposa o con tu esposo. Que si tienes hijos, tienes que honrar al Señor a través de tus hijos, en cómo los tratas y en cómo los educas. Que si estás soltero, soltera o separado, o estás viviendo solo en tu hogar, tienes que buscar servir al Señor con todo ese tiempo que tienes, con todas esas posibilidades. Hazlo bien. Que tu espiritualidad no es simplemente cuando estás ofrendando, cuando estás alabando al Señor, sino cuando estás viendo la televisión o cuando estás apagando ciertas cosas obscenas o inadecuadas, o cuando estás cerrando tu oído a ciertas conversaciones que no son adecuadas, o cómo te estás sentando a la mesa y qué actitud tienes con respecto a tu ropa o cómo vistes. Usa toda oportunidad que te surja para santificar. En el versículo 14 de este mismo capítulo nos dice cómo podemos santificarnos
a nuestro marido, incluso también a nuestros hijos. Esto es crucial en nuestra vida. Por eso es tan importante para el Señor que se preocupe por esto y que la Escritura nos dé los principios y que la Iglesia lo manifieste y los ponga de manera regular. Que estés donde estés y sean cuales sean tus circunstancias, con mucho tiempo, menos tiempo, más dones, menos dones, lo que tienes que hacer es honrar al Señor allá donde Él te ha puesto. Que las cosas están bien y son fáciles y gozosas para ti, glorias al Señor, sírvete o sirve al Señor por esos medios. Que estás pasando por tiempos difíciles o por opresiones, o que tu marido o tu esposa no son creyentes y no comparte contigo las mismas visiones o ideas, no importa, es tu campo misionero, honra al Señor en estas áreas. El matrimonio, y con esto termino, el matrimonio, o tu vida de célibe, no fue instituido en primer lugar para procrear. El matrimonio no fue instituido en segundo lugar para protegerte de la fornicación o de la inmoralidad. No, el matrimonio fue instituido en primer lugar para servir y glorificar al Señor. Así que si el Señor te ha permitido estar casado, es para que le glorifiques en ese contexto. Si el Señor no te ha permitido o tú no has llegado a las circunstancias de estar casados, eres soltero, es para que glorifiques al Señor en ese contexto. Si el Señor te ha quitado tu esposo o tu esposa de una manera u otra, es para que ahora honres al Señor en este nuevo contexto. Si el Señor ha puesto bajo tu cargo hijos o no ha puesto hijos a tu cargo, es para que honres al Señor en este contexto. Si estás en el paro, tienes que servir al Señor en ese contexto. Si eres jefe de una empresa o tienes negocios, es para que honres al Señor en este contexto. Sea como sea, y lo que tengas a donde estés, que sea para la gloria del Señor. Pero esto es algo extraordinario y fantástico. ¿Por qué? Porque ahora, en la manera en que tú estés abrazando o mimando o cuidando a tu vaso más frágil, que pueda ser tu esposa, o tú como mujer que puedas honrar y respetar a tu marido, es el medio que Dios te permite tener para que le glorifiques a Él. Por eso es importante tu vida íntima, por eso es importante tu vida secreta, por eso es importante tu vida de hogar, porque con ella vas a honrar al Señor. Pero hay una segunda motivación importante también dentro de tu matrimonio, y es que el placer y la felicidad mutua es la expresión del amor de Dios para contigo y tú para con Dios. El Señor quiere que tengas placer, que disfrutes y que disfrutes de Él, de Dios, de una manera directa, pero que disfrutes de Él usando todo aquello que Él ha puesto en tu mano. Así que mira a tu alrededor, mira en tu mente, mira en tu corazón, mira tus emociones, mira tus sentimientos y ve lo que tienes. Con eso glorifica al Señor y a la misma vez disfruta y gózate. Seguiremos hablando de este asunto, pero es importante que tú lo mires desde esta perspectiva. Si a Dios le preocupa algo en tu vida, a ti debe de preocuparte de la misma manera. Si Dios quiere santificarte en un contexto, tienes que buscar tu santificación en ese contexto. Haz que sí sea en tu vida. Amén. Vamos a terminar con una oración aplicando esta palabra en nuestras vidas. Padre y Señor nuestro, queremos darte las gracias por cada línea de tu palabra, por cada principio que tú has establecido, por cada mandato que tú nos has dado. Ayúdanos a hacerlo nuestro. Sabemos que eso es posible porque tu Hijo Jesucristo no solamente murió por nosotros en la cruz, sino que se ha convertido en nuestro Señor, nuestra guía, nuestra fortaleza. En Él podemos hacer nuestros cada principio que hay en tu palabra. Ayúdanos, Padre, a vivirla en cada momento y en cada circunstancia. Te pedimos, Padre, que ayudes a todos aquellos en sus diferentes contextos, que tú estés con los que te necesitan de manera especial, pero con todo tu pueblo. Haznos crecer como individuos, haznos crecer como iglesia. Gracias
Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.